Dicen que el infierno no está bajo tierra, que a veces se levanta sobre el suelo, con muros de piedra, olor a humedad y gritos que jamás terminan. Durante más de 7 siglos hubo un lugar así. Un edificio que se erguía en Londres, donde la locura se mezclaba con el dolor y la compasión con el espectáculo. Su nombre era el Hospital de Bethlehem, aunque todos lo conocían como Bedlam. Hoy, esa palabra significa caos, descontrol, histeria, pero en su origen Bedlam era un sitio real, y lo que allí ocurrió supera cualquier pesadilla. Todo comenzó en el año 1247, cuando una orden religiosa fundó en Londres un pequeño albergue para pobres y peregrinos. Nadie imaginaba que aquel lugar piadoso se convertiría en el manicomio más temido de la historia. Con el tiempo, el hospital empezó a recibir a quienes eran considerados perturbados, endemoniados o indeseables. Personas con epilepsia, trastornos mentales o simplemente aquellos que no encajaban en la rígida moral de la época. El Bedlam fue creciendo y con cada siglo su reputación se volvía más siniestra. No era un sitio de curación, era un sitio de olvido. Los primeros registros médicos del hospital muestran prácticas tan primitivas como crueles. Los pacientes eran encadenados a las paredes, bañados con agua helada y sometidos a vejaciones constantes. No había tratamiento, solo castigo. El silencio se imponía a golpes, y si alguien gritaba demasiado, le cubrían la cabeza con un saco húmedo hasta que se desmayaba. Se decía que el sonido de los gritos en Bedlam podía oírse desde las calles cercanas, mezclándose con las campanas de la ciudad. En el siglo XVII, el Bedlam se convirtió en una atracción pública. Sí, escuchaste bien, la gente pagaba entrada para ver a los locos. Por solo una moneda, los ciudadanos londinenses podían recorrer los pasillos del hospital, reírse de los pacientes y observar cómo se debatían entre crisis, alucinaciones o terror. Era el entretenimiento de las clases altas. Damas y caballeros elegantes paseaban entre los barrotes como si visitaran un zoológico humano. Los internos eran asusados, humillados y en ocasiones obligados a actuar o gritar para divertir al público. Algunos visitantes arrojaban monedas, otros comida y otros piedras. Décadas después, en 1815, el periódico The Times lo describía así. El Bedlam es un teatro donde el sufrimiento humano se exhibe para el placer de los curiosos. A nadie parecía importarle, porque para muchos los enfermos mentales no eran personas, eran aberraciones. Con el paso del tiempo, el manicomio cambió de edificio varias veces, pero la crueldad seguía siendo la misma. En el siglo XVIII, los médicos del Bedlam realizaban experimentos que hoy serían considerados tortura. Usaban dispositivos como la silla giratoria, inventada por Benjamin Rush, que hacía rotar al paciente durante minutos hasta provocar desorientación y vómitos, con la esperanza de reordenar la mente. También aplicaban terapia por choque, sumergiendo a los internos en agua helada para enfriar la locura o colgándolos de los brazos durante horas. Se practicaban sangrías, purgas y se administraban brebajes de mercurio y arsénico. No existía compasión, solo la creencia de que el sufrimiento purificaba el alma. En los registros del hospital figuran nombres de pacientes que pasaron décadas encerrados por motivos tan simples como la depresión, el duelo o la pobreza. Cualquiera podía terminar en Bedlam: una mujer con melancolía, un veterano de guerra con traumas o un niño que hablaba solo. Algunos ni siquiera estaban locos, solo eran inconvenientes para sus familias. Una vez dentro, era casi imposible salir. Los guardianes tenían el poder absoluto, y muchos de ellos, según documentos de la época, abusaban física y sexualmente de los internos. El hedor
era insoportable. Los pacientes dormían sobre paja podrida y el suelo estaba cubierto de excremento. El aire estaba tan cargado que los visitantes solían taparse la nariz con pañuelos perfumados. A mediados del siglo XVIII, el artista William Hogarth pintó una serie de grabados titulada A Rake's Progress. En la última escena, el protagonista termina en el Bedlam, rodeado de enfermos encadenados y carceleros riendo. El Bedlam siguió funcionando durante siglos, camuflado bajo la idea de la caridad cristiana. No fue hasta el siglo XIX que la sociedad empezó a hablar de tratamiento humano. Médicos como William Tuke y Philippe Pinel impulsaron reformas en la atención mental y lentamente las cadenas comenzaron a desaparecer. En 1815, el hospital fue trasladado a un nuevo edificio en el sur de Londres, con grandes jardines y salas ventiladas. Pero incluso allí, el nombre Bedlam seguía siendo sinónimo de terror, una palabra nacida del sufrimiento real de miles de personas. Hoy, el antiguo hospital de Bethlehem es un museo. Sus muros aún conservan los ecos de lo que fue. Entre sus exhibiciones hay instrumentos de tortura, registros de pacientes y cuadros pintados por enfermos internados allí. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia opresiva en los pasillos, como si los gritos del pasado todavía flotaran entre las paredes. A veces, cuando uno camina entre esos corredores antiguos, parece imposible no imaginar los rostros de aquellos que vivieron allí. Rostros de miedo, de desesperación, de un dolor que jamás fue escuchado. El Bedlam nos recuerda que la historia de la locura no es solo de pacientes, sino también de quienes miraban, juzgaban o ignoraban. Que la crueldad puede nacer del desconocimiento y que la indiferencia es uno de los peores castigos que un ser humano puede sufrir. Y quizás sea así, porque el horror del Bedlam no fue obra de demonios, sino de seres humanos que confundieron el dolor con el castigo y la locura con el pecado. El Bedlam nos recuerda que la frontera entre la razón y la locura es más delgada de lo que creemos. Que lo que hoy llamamos progreso se levantó sobre los cuerpos de quienes sufrieron encerrados, sin entender por qué el mundo los había olvidado. Y que a veces los verdaderos monstruos no están en las celdas, sino fuera de ellas. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más relatos sobre lo oscuro, misterioso y fascinante de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Crónicas del Juglar, donde cada semana te traemos nuevas historias que parecen salidas de la imaginación, pero que en realidad ocurrieron.